Pues vamos a empezar con el libro del Génesis. Ya vimos la introducción al Pentateuco. Vamos a ver que los libros tienen dos nombres. El nombre griego del libro es Génesis, que es como lo conocemos nosotros los occidentales. Génesis quiere decir origen, como cuenta la página 40 de los apuntes, origen. Sin embargo, los hebreos, los judíos, en hebreo, llaman a los nombres por las primeras letras, palabras con las cuales ese libro comienza. Entonces, el libro del Génesis comienza diciendo, al principio creó Dios los cielos y la tierra, lo cual en hebreo se llama Bereshit, al inicio, al principio, Bereshit. Por tanto, en la Biblia griega, traducida en Alejandría en el siglo III a.C., el libro comenzó a llamarse Génesis, origen, del verbo genao, engendrar, generar, en griego, mientras que en la Biblia hebrea se llamó siempre Bereshit, origen. Sin embargo, vamos a ver ahora, inicio. ¿Por qué es un libro importante? Por dos razones. Uno, porque el concepto de alianza es clave en el Antiguo Testamento, y en el libro del Génesis se nos narran más alianzas que en ningún otro libro. Por ejemplo, alianza de Dios con Adán, 1. Alianza de Dios con Noé, 2. Y alianza de Dios con Abraham, 3. En el libro del Génesis se nos narran 3 alianzas. En ningún otro libro de la Biblia tenemos tal concentración de pactos, de alianzas que Dios sella con la humanidad. Pero además hay otra razón. En el libro del Génesis transcurre un gran tiempo. Mientras que, como ya os dije, el libro del Deuteronomio nos narra los últimos días de la vida de Moisés, el libro del Génesis, en cambio, nos está narrando desde la creación del mundo hasta que Jacob y sus hijos bajan a Egipto. Pero nos estamos situando en la crisis del final de la Edad del Bronce. Por tanto, estamos hablando del siglo XVII a.C., Bronce Medio. Bueno, entonces es un periodo de tiempo muy grande. ¿Cómo dividimos el Génesis? Muy sencillo. Los 11 primeros capítulos, lo tenéis en el esquema de la página 40, nos narran el origen de la humanidad, de toda la humanidad. Mientras que del capítulo 12 al 50 se nos narra el origen de Israel. Por tanto, 11 primeros capítulos, origen de la humanidad. Del capítulo 12 al 50 se nos narra el origen de Israel. Por tanto, a la primera parte la llamamos historia primordial o historia primigenia, primordial, porque nos perdemos en el lejano origen de la historia, mientras que en la segunda parte vemos el origen de Israel como pueblo. Pero además esto se puede subdividir, porque la primera parte a su vez, si lo veis en el cuadro de la página 41, se subdivide en, del capítulo 1 al 5, la historia de Adán y sus hijos, y del capítulo 6 al 11, la historia de Noé y sus hijos. Adán tuvo 3 hijos, Caín, Abel y Set, y Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces, la historia de Adán y sus hijos y la historia de Noé y sus hijos. Y eso es la historia primordial. ¿Por qué? ¿De qué año estamos hablando? No sabemos. Nos perdemos en la prehistoria. Mientras que Dios en el capítulo 12 llama a Abraham. Y ahí ya sí que estamos en un momento concreto de la historia. Dios llama a Abraham en Ur de los Caldeos, es decir, una ciudad de Mesopotamia en la actual Irak. Es verdad que Abraham ya había emigrado, no estaba en Ur, estaba en Haram, al norte de Mesopotamia, actual Siria, pero nos estamos situando en plena Edad del Bronce, siglo XIX a.C. Por tanto, ya hemos abandonado el terreno de la historia primordial, que es una historia como con arenas movedizas, no sabemos ubicarlo muy bien, el momento y el lugar exactos, para entrar en el terreno de lo que podemos fechar con datos concretos, con localizaciones concretas. Y de la misma forma que la historia primordial, que narra el origen de la humanidad, es capítulo del 1 al 11
y se subdivide en Adán y sus hijos y Noé y sus hijos, esta segunda parte, que es la historia patriarcal de los patriarcas, la historia ya no del origen de la humanidad, sino del origen de Israel, se puede subdividir, porque tendríamos del capítulo 12 al 36 la historia de los tres grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, lo que llamamos las sagas patriarcales. Sagas, esto es como Star Wars, la saga, ¿no? Pues la saga de Abraham, la saga de Isaac y la saga de Jacob, capítulos del 12 al 36. Y una segunda parte, dentro de la segunda parte, que sería el ciclo de José, hasta el capítulo 50, la historia de José, que de ser vendido por sus hermanos, termina por ser ensalzado a príncipe de Egipto. Por tanto, así tendríamos la división temática del libro del Génesis. Ahora, hay una palabra que os va a hacer gracia y os suena, y que se repite mucho en el libro del Génesis, que es la palabra Toledot. Toledot. ¿Os suena algo, no? Ahí, Toledot. Toledot en hebreo significa genealogía, historia, Toledot. Entonces, esta palabra es muy importante porque la palabra Toledot se repite en el libro del Génesis como si fuera un estribillo. Estos son los Toledot del cielo y de la tierra. Estos son los Toledot de Noé y sus hijos. La palabra Toledot sirve como para establecer un título o un encabezamiento delante de cada una de las subdivisiones temáticas del libro del Génesis, ¿de acuerdo? Entonces, podemos decir que desde el punto de vista temático la división del Génesis es capítulos del 1 al 11, historia primordial, origen de la humanidad, a partir del capítulo 12 hasta el final, el origen de Israel. El inicio tenemos como dos familias, la familia de Adán y Eva y sus hijos, la familia de Noé y sus hijos, y luego después las tres grandes sagas de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, con los cuales nace Israel, y finalmente el ciclo de José. Si nosotros acudiésemos al texto hebreo, delante de cada gran división temática tendríamos un Toledot. Estos son los Toledot de, y Toledot puede ser genealogía, historia, la narración de los Toledot. Bueno, vamos a centrarnos ahora en la creación de los cielos y de la tierra. Lo primero que llama la atención a una persona cuando lee el Génesis es que el cielo y la tierra tienen dos relatos de creación. ¿Cómo? En Génesis 1 hay el primer relato de creación y en el Génesis 2 leemos un segundo relato de creación. Razón por la cual, aunque muchas veces desde la ciencia moderna y el pensamiento laicista nos hayan dicho que es que los cristianos han hecho una lectura literalista del libro del Génesis y fundamentalista y creían que la Tierra fue creada en 7 días y ni uno más, a pesar de que ha habido millones de años, porque el planeta Tierra tiene 13.700 millones de años, eso es mentira. Nunca se leyó el Génesis de manera fundamentalista o literal, por dos razones, porque el cielo y la tierra se crean 2 veces, en Génesis 1 y en Génesis 2, y las dos narraciones de la creación son distintas. Entonces, si son distintas, ¿qué quiere decir? Que no se nos están transmitiendo contenidos de ciencia natural, sino contenidos teológicos con un lenguaje simbólico. Siguiente razón, ¿qué día se crea el sol? El 4º día. Pues si el sol se crea el 4º día, ya me dirás tú cómo puede pasar una tarde, una mañana, un primer día, una tarde, una mañana, un segundo día, una tarde, una mañana y un tercer día. Porque que yo sepa, para que haya días tiene que haber sol. Y si el sol se crea el 4º día, ¿cómo han podido pasar 4 días? O sea, los primeros cristianos eran listos y sabían leer. Y entonces rápidamente entendieron lo que dice San Agustín, que Dios pretende hacer cristianos no matemáticos, como diciendo que Dios pretende revelarnos contenidos de ciencia teológica, es decir, verdades sobrenaturales y no verdades de ciencias naturales, como vamos a descubrir dentro de un poquito. Entonces, ¿cuáles son esas verdades sobrenaturales
que Dios nos quiere revelar. Este primer relato de la creación es lo que nosotros llamamos el hexámeron. Hexa en griego significa 6. Dios crea el mundo, los cielos y la tierra en 6 días. Y después de crearlos en 6 días, el séptimo día descansa. Bueno, vamos a ver un poquito en qué consiste esto. Mirad, la primera frase, versículo Génesis 1:1, dice, al inicio, Bereshit, creó Dios, Bara Elohim, et hasamayim ve'haaretz, creó Dios los cielos y la tierra. Este primer versículo es increíble. ¿Por qué? Porque se carga todas las mitologías antiguas. Conservamos un poema antiguo llamado el Enuma Elish, un poema sumerio que es una de las primeras obras literarias de la historia de la humanidad. Y es muy curioso porque en esa obra literaria se nos narra cómo se crea el cielo y la tierra. Y lo primero que nos llama la atención es que en el mundo antiguo las fuerzas de la naturaleza están divinizadas. O sea, los cielos es un dios, las aguas es un dios, la tierra es un dios, todo es un dios. Pero la Biblia no utiliza un lenguaje mitológico, sino que la intencionalidad del libro del Génesis es antimitológica. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es el sol para la cultura cananea que circunda a Israel? Un dios, el dios sol. ¿Qué es la lluvia? Un dios. ¿Qué es la luna? La diosa Istar, a la cual le daba culto todo el imperio neobabilónico. Una diosa. Pero para el libro de Génesis, ¿qué es la luna y el sol? Criaturas de Dios. Porque el único Dios que existe es el que crea los cielos y la tierra. Por tanto, el libro del Génesis utiliza, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, un lenguaje simbólico. Pero el libro del Génesis no es mitología. No emplea un lenguaje mitológico. Porque lo que hace precisamente es cargarse todos los mitos del mundo antiguo, para los cuales las fuerzas de la naturaleza son dioses y están divinizadas, pero para el mundo del Génesis bíblico las fuerzas de la naturaleza son criaturas, porque el único Dios que existe es Bereshit bara Elohim, que está más allá de la naturaleza y que crea la naturaleza y que por tanto lo que los otros pueblos divinizan en la Biblia tiene estatus de criatura simplemente. ¿Nos damos cuenta lo importante que es eso? Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, esto es muy importante porque... ¿Cómo? Sí. Ah, sí, nada, ningún problema. Nada, ningún problema. Dios, en hebreo se dice Él. Y así también se dice en cananeo, en todos los dialectos ugarítico, fenicio, que dependen del hebreo. Sin embargo, en la Biblia a Dios se lo llama Elohim, se le pone la terminación im, que en hebreo la terminación im significa para crear un plural, de tal forma que Elohim, si yo lo tradujese directamente al español, si él es Dios, Elohim, el plural masculino, que sería dioses. Entonces hay gente muy espabilada que dice, ¡ala, lo veis! En la Biblia no se creía en el monoteísmo, sino que al principio eran politeístas, porque el primer versículo de la Biblia dice, Bereshit bara Elohim, es decir, Dios, pero no Dios, porque Dios es Él, sino dioses crearon el cielo y la tierra. Esto es falso. La Biblia es un libro profundamente monoteísta. La terminación im, que es indicativo del plural, sirve para generar en hebreo plurales majestáticos. Es decir, Dios es tan importante que para subrayar su trascendencia se emplea el plural. Y desde este momento en adelante, a Dios, al único Dios creador de los cielos y de la tierra, en la Biblia se le llamará Elohim. Pero es que además estamos convencidos de esto porque el verbo al principio creó, bará, el verbo crear,
¿Sabéis en qué persona está? En tercera persona del singular. Al principio creó Dios. Y si el verbo está en tercera persona del singular y todos los verbos del relato de la creación están en tercera persona del singular, significa que no hay en la Biblia rastro de politeísmo. Pero es muy curioso porque mirad, el verbo vará siempre que aparece en el texto bíblico aparece sin lo que llamamos acusativo de materia. ¿Qué significa acusativo de materia? Que Dios crea sin que exista materia preexistente. Sabéis que en la filosofía platónica, Platón cree que hay una especie de divinidad inferior, lo que él llama el demiurgo, que en realidad lo que hace es plasmar una materia que ya existía para hacer el mundo. Sin embargo, la Biblia es muy clara, sobre todo en el segundo libro de los Macabeos, cuando habla de la creación ex nihilo. ¿Qué significa en latín ex nihilo? De la nada, sin materia previa preexistente. Es decir, Dios tiene una potencia creadora completa y crea ex nihilo, sin que exista una materia prima preexistente. Por tanto, Dios crea de la nada. ¿Y cómo aparece esto? El verbo vará en la Sagrada Escritura siempre se emplea para hablar de una creación sin materia previa, jamás tiene acusativo de materia, jamás viene ligado a una materia preexistente que Dios emplee para crear. Y dice, creó los cielos y la tierra. Aquí tenemos una figura literaria, porque los cielos y la tierra se llama la figura del merismo. Merismo. ¿Qué es un merismo? Mirad. Si yo ahora mismo digo, todo el seminario, desde primero hasta sexto, tienen que hacer una cosa. Al incluir los dos extremos, primero y sexto, me ahorro decir lo que hay en el centro, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, un merismo es cuando yo pretendo designar toda la realidad simplemente utilizando los dos extremos. El pensamiento hebreo no es como el occidental, el pensamiento semita no es un pensamiento conceptual, sino un pensamiento profundamente simbólico. Entonces, a veces, en vez de emplear un concepto, Dios es creador de todo, emplea una imagen, ¿verdad? Pensamiento simbólico le gustan más las imágenes que los conceptos. En la Biblia tú no escuchas Dios es todopoderoso, sino que escuchas Dios hunde en el abismo y saca de él. Dios da la riqueza y la pobreza. Dios humilla, Dios ensalza. Es decir, una serie de imágenes que te hacen caer en la cuenta de que Dios puede hacerlo todo. ¿Veis? Es el pensamiento simbólico, que es mucho más del gusto semita, oriental, que del gusto occidental. Entonces, ¿creó Dios los cielos y la tierra? Es una forma de decir que Dios lo crea absolutamente todo. Pero fijaos que el texto bíblico dice una frase preciosa. Dice, al principio la tierra era un tohu va bohu. ¿Habéis escuchado alguna vez estas expresiones? Se emplea un poco en castellano, esto es un tohu va bohu. Tohu va bohu es que no sabes muy bien lo que es. Aparece, por ejemplo, también en el libro de Jeremías, la misma expresión. Tohu parece como un nombre de comida china, ¿verdad? Algo así. Ponme un tohu en un restaurante chino. Tohu significa sin forma. Y bohu significa vacío. Va, la expresión esta que acabo de decir, va, en hebreo significa i. Entonces, el mundo era un tohu va bohu, significa era sin forma y vacío, antes de la acción de Dios. Esto es muy curioso. ¿Por qué? Porque cuando algo no tiene forma, ¿tú cómo consigues que adquiera forma? Distinguiendo. O sea, yo tengo una arcilla y la arcilla no tiene forma, porque es un peloto informe. ¿Cómo consigo que tenga forma? Creando distinción. Entonces, si os dais cuenta, durante los 3 primeros días, lo que va a hacer Dios es distinguir, pero ¿cómo se distingue algo? Dividiendo espacios. Dividiendo espacios. Lo que en latín toda la vida hemos llamado el opus distinctionis,
o lo que es lo mismo, la obra de distinguir, ¿veis? Pero los 3 siguientes días la tierra era vacía y lo que va a hacer Dios es llenarla. Si los 3 primeros días ha creado espacios, los 3 siguientes días, ¿qué va a hacer Dios? Llenar esos espacios que previamente ha creado. Y entonces es lo que en latín llamábamos el opus ornatus, que es ornato, el llenar, el ornamentar. Como cuando uno, por ejemplo, se hace una casa. Lo primero que tienes que hacer es los tabiques, distinguir o dividir, y una vez que has distinguido o dividido, ya entonces vas al Corcón, al Ikea, y comienzas el opus ornatus, a llenar la casa, ¿verdad? O bajas a Mordor. Mordor es un almacén que tenemos aquí en el seminario, que le llamamos Mordor porque ahí colocamos todos los muebles que no pueden estar en las habitaciones y sobran. Y el nombre de Mordor está bien merecido porque dentro es, si habéis visto la película del Señor de los Anillos, Mordor. O sea, encuentras de todo, es un tohu babohu, un caos informe, antes de la acción de Dios. Bueno, pues entonces tenemos que en los 3 primeros días Dios divide. ¿Y cómo divide? Pues lo primero que hace es dividir la luz de la tiniebla. Lo siguiente que hace es dividir las aguas inferiores, los cielos de la tierra, de las aguas superiores. Y luego lo que hace es dividir la tierra seca del mar. Y luego los 3 siguientes días, es decir, el cuarto, el quinto y el sexto, ya llena esos espacios. A la noche la llena con las luminarias nocturnas, las estrellas, a la luz la llena con el sol, a las aguas inferiores la llena con los peces, a los cielos los llena con los pájaros y luego finalmente a la tierra la llena con los animales y el hombre. ¿Veis qué bonito? Entonces lo primero que hace es distinguir para que la tierra no sea tohu, sin forma, dividiéndola. Y después lo que hace es llenarla, bohu, para que no esté vacía, sino que esté llena. Y así tenemos los 3 primeros días y los 3 siguientes días. Pero atención, porque el libro del Génesis está lleno de mala leche por todos lados. Va a cargarse los mitos babilónicos de lleno. Si leemos los mitos babilónicos, aquí tenéis en el PowerPoint un bicho bien feo, este bicho es Tiamat, y a quien tenéis aquí a la derecha es Marduk, la divinidad principal de Babilonia. Según el poema del Enuma Elish, el mundo se crea porque Marduk, la divinidad principal, asesina al monstruo o divinidad del abismo, Tehom, que tiene el nombre de Tiamat. ¿Pero qué hace en la Biblia Dios? Crear a Tehom, el abismo. ¿Qué significa eso? Que si en los mitos babilónicos la creación viene de una lucha entre el Dios superior y el Dios del abismo, ahora Tehom, con el mismo nombre, el abismo en hebreo es una criatura, algo que Dios genera, no algo que está en la causa u origen del mundo. Consiste en poner toda la mitología del revés. El Génesis es un libro antimitológico. Por eso cuando la gente dice, no, es que el Génesis emplea un lenguaje mítico. ¡Mentira! Emplea un lenguaje antimítico. Lo que emplea es un lenguaje simbólico, pero viene a cargarse todos los mitos del mundo antiguo. Y lo siguiente, en los mitos babilónicos, ¿cómo aparece la creación? La creación comienza por un conflicto en el mundo superior, en el mundo de los dioses. Hay una pelea entre los dioses y de ahí proviene el mundo creado. O sea, el origen del cosmos es una teogonía. ¿Qué significa teogonía? Una agonos, en griego, un conflicto, una lucha entre teos, entre los dioses. Pero también lo tenéis en la mitología griega. También lo tenéis en el gnosticismo, donde la creación material es fruto de una especie de degradación y conflicto dentro del mundo divino entre los eones. Bueno, esto del gnosticismo se estudia en patrología.
aquí en las ciencias religiosas. Sin embargo, en la Biblia, la creación no es obra de un conflicto entre los dioses. Dios crea el mundo por su sabiduría y amor, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, Dios crea el mundo por amor y en libertad, no por necesidad o porque exista un conflicto en el mundo divino, como es el caso del conflicto entre Marduk, divinidad principal babilónica, y Tiamat, la diosa del Tejón, del abismo. ¿Veis qué cosa tan bonita? O sea, la Biblia le pega la vuelta absolutamente a todos los mitos antiguos. Pero fijaos que además aparece otra intencionalidad muy clara en la Biblia. ¿Cuál es la cumbre de la obra de creación? Dios crea al hombre y en el séptimo día Dios descansa y establece el Shabbat o séptimo día como como momento para el culto. O sea, retened este dato. Y ahora este otro que os voy a dar. ¿Para qué crea Dios el sol y las estrellas según el libro del Génesis? Vosotros diréis, para marcar los días. Respuesta incorrecta. El libro del Génesis dice que Dios crea el sol y la luna para marcar los Moedim. Moedim en hebreo significa estaciones entendidas como tiempo litúrgico. Dios crea el sol y la luna para marcar el calendario litúrgico. ¿Qué significa esto? Que la finalidad de la creación es la liturgia. O sea, la cumbre de la creación es el séptimo día, que es el día de la glorificación de Dios, el día en que Dios descansa, el Shabbat, la institución básica del pueblo de Israel que marca el ritmo de la liturgia semanal. Pero crea las luminarias del cielo para marcar el ritmo de las estaciones litúrgicas, con lo cual significa que la finalidad de la creación es litúrgica, glorificar a Dios, alabar a Dios, estar en perpetua alabanza en la creación. Si leéis el Catecismo de la Iglesia Católica, dice que Dios crea todas las cosas para su gloria y para que todas las cosas le glorifiquen y para que el hombre actúe como portavoz de la creación para darle la gloria a Dios. Pero se aprecia que hay un ritmo litúrgico constante en este relato de creación. ¿Veis qué bonito? O sea, Dios crea el mundo para la liturgia, de tal forma que cuando yo participo en la liturgia, en la misa o en cualquier acto de liturgia, estoy cumpliendo la finalidad que Dios ha querido para el mundo entero. No puede haber creación sin liturgia. ¿Veis qué maravilla? Porque Dios crea el sol no para que tomemos la vitamina D, que puede estar bien. A mí no me da, porque vivo aquí en este convento de clausura. Pero Dios crea el sol para la liturgia, no para la vitamina D. Esto es impresionante, impresionante, porque es todo un espectáculo. Pero vamos a ver que cuando Dios crea el mundo, ahora mismo, el sexto día, crea a el hombre utilizando una expresión muy bonita, a su imagen y semejanza. Imagen en hebreo se dice tzelamim. ¿Y cómo entender esta expresión? En primer lugar, significa la dignidad del hombre. Mirad, en el mundo antiguo, sumerio, babilónico, la expresión imagen es muy fuerte, porque imagen quiere decir la verdad. O sea, el imagen no es como para nosotros un símbolo, sino que trae la presencia misma de la cosa representada. Por ejemplo, yo tengo una imagen de mi madre en mi habitación, enmarcada en un cuadro, pero mi madre no está en mi habitación, mi madre está en la villa de Don Fadrique. Bueno, un cuadrito te puede recordar a tu madre, pero no es tu madre. Sin embargo, en el mundo babilónico, cuando se hacía una imagen de un dios, en madera, en barro,
Luego había un rito que era la vivificación de esa imagen, por la cual se soplaba sobre esa imagen y el dios comenzaba a habitar en esa imagen, de tal manera que ya no hay distinción entre Dios y la imagen, sino que la imagen vehicula la presencia misma de ese Dios. ¿Estamos? De tal manera que el término el hombre es imagen de Dios o Dios crea al hombre a su imagen es un término fortísimo. Hasta tal punto que muchos exegetas dicen que la expresión y semejanza funciona como una especie de aposición exegética, es decir, que la segunda palabra explica la primera. Es imagen, pero como el término prácticamente puede ser blasfemo, o sea, ¿cómo que el hombre es imagen de Dios? Es Dios mismo, imagen a modo de semejanza. Es decir, el segundo término matiza la potencia del primero, porque hasta la propia Biblia, para hablar de la grandeza del hombre y de la dignidad humana, podemos decir que se pasa de frenada. ¿Entendéis un poquito la explicación? Porque la imagen en el mundo sumerio, en el mundo de la cultura babilónica antigua, representa a la deidad misma. Atención, ¿cómo narra el poema del Enuma Elish la creación del hombre? Los hombres son creados para servir a los dioses. Los dioses quieren llevar una vida regalada, una vida un poquito holgazana, una vida tranquila, una vida cómoda, y crean a los hombres para que trabajen. Porque dentro de los panteones politeístas del Oriente Medio antiguo había una gradación de dioses. Estaban las divinidades superiores y las divinidades inferiores. Y las divinidades inferiores tenían que trabajar para las divinidades superiores. Y entonces se hartan las divinidades inferiores y unas divinidades inferiores crean a los hombres para que sean ellos los que trabajen para los dioses, de tal forma que la humanidad es esclava de los dioses. ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Nada. La Biblia es antimitológica por naturaleza. ¿Veis cómo le pega una vuelta de tuerca a todos los mitos? Quien nos vuelva a decir que el libro de Génesis es un mito, le dices, ignorante, estudia. Porque dice todo lo contrario a los mitos antiguos. El hombre no es esclavo de los dioses, el hombre es Tselem, imagen de Dios mismo. Esto es tremendo. Por tanto, esta expresión indica la dignidad del hombre. En segundo lugar, los santos padres, es decir, los escritores cristianos de los primeros siglos, reconocidos por su doctrina ortodoxa, interpretaron el concepto de imagen como aquello que es propio de la naturaleza del hombre. ¿Qué nos asemeja a Dios? Las facultades superiores. En los estudios de antropología filosófica se ve que las facultades superiores del hombre son la inteligencia y la voluntad. Y nosotros compartimos con Dios el tener capacidad para conocer y capacidad para amar, es decir, las facultades superiores, que nos distinguen de los animales y que sin embargo nos asemejan a Dios. Entonces, la inteligencia y la voluntad son propias del hombre y esto nos hace imagen de Dios. Entonces, somos imagen, según la patrística, por la inteligencia y por la voluntad. Ahora, ¿cómo interpretan los santos padres la semejanza? Bueno, igual que la imagen es algo estático, o eres o no eres imagen, y es algo propio de la naturaleza, todos somos imagen de Dios por la inteligencia y la voluntad, la semejanza indica algo bien distinto, porque la semejanza es como una especie de similitud dinámica destinada a irse incrementando poco a poco. Dicho con otras palabras, si la imagen es lo que nos viene por la naturaleza, inteligencia y voluntad que nos asemeja a Dios, la semejanza es lo que nos viene por la gracia. La vida de gracia en nosotros, la vida sacramental, nos va otorgando una especie de semejanza divina. ¿Veis qué bonito?
Entonces, somos imagen de Dios por naturaleza, pero la semejanza es una similitud dinámica que vamos adquiriendo a lo largo de la vida mediante la vida de gracia, mediante la vida cristiana. ¿Veis qué bonito? Entonces, la imagen es lo que ya tenemos, la gracia lo que poco a poco la semejanza va creciendo. Juanjo. Sí. Sí, claro, luego es verdad que los santos padres empiezan a hablar de Dios encarnado, Cristo, y entonces el hombre hecho a imagen del Verbo encarnado. Claro, son las reflexiones muy bonitas, pero es verdad que, claro, ahora en el Antiguo Testamento todavía, donde el concepto de Trinidad está totalmente ausente. Por ejemplo, cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Ese hagamos, Dios habla en primera persona del plural. Es lo que se llama un plural deliberativo, hagamos. Pero los santos padres leyeron ese hagamos como imagen de la Trinidad. Pero claro, es un guiño tan sutil que en el Antiguo Testamento evidentemente todavía no se conoce la Trinidad, que surge como la revelación que Dios, Jesús, Hijo, hace de su Padre. Entonces, bueno, ahí estamos. Lo más curioso es que para entender, y esta tercera teoría es la que me parece más interesante, el término de imagen y semejanza, tenemos que acudir a dónde se repite en la Biblia esa misma expresión. Y entonces la Biblia interpreta la propia Biblia. O sea, hay expresiones un tanto oscuras, un tanto misteriosas, que a lo mejor nosotros no terminamos de entender, pero que es muy fácil captar su significado profundo acudiendo a otros lugares donde la Biblia emplea exactamente la misma expresión. Y si nos vamos al capítulo 5, versículo 3, en ese capítulo encontramos que Adán fue padre de un hijo a su imagen y semejanza. Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Sabéis que aparte de Caín y Abel, tuvo que tener más hijos. En concreto, pues se nos habla también de Set. Y tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Esto es muy curioso, porque entonces, esta expresión, ¿qué es lo que está indicando en la Biblia? La relación de filiación. Y esto es brutal, porque quiere decir que entonces la Biblia considera que mediante la expresión imagen y semejanza, Adán es hijo de Dios por adopción. ¿Veis qué bonito? O sea, que existe una alianza primigenia, una alianza primordial de Dios con el hombre, y que esta alianza hace que el hombre, que ha sido creado en estado de naturaleza, sea, nada más ser creado, elevado al estado de gracia. Es lo que se llama la elevación sobrenatural primera, por la cual el hombre, que es una criatura, adquiere el estatus de hijo adoptivo de Dios. Esta elevación sobrenatural primera, ¿cuándo se perderá? Con el pecado. ¿Cuándo se recuperará? Por la redención de Jesucristo. Pero además aquí hay una cosa muy curiosa, porque generalmente la antropología cultural nos suele decir que las primeras culturas eran politeístas y moralmente bastante depravadas, y que poco a poco, con la evolución, se fueron convirtiendo en monoteístas y fueron creando una especie de sistema de urdimbre moral con una serie de valores. La Biblia nos cuenta lo contrario. Al principio, Dios crea a Adán, y Adán es una criatura, pero hay una alianza con él, que consiste en elevarlo a un sistema de gracia, a un estatus de gracia, la elevación sobrenatural primera. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de una revelación de Dios a nuestros primeros padres, por lo cual ellos captan la unicidad de Dios, que Dios es uno y único.
¿Veis qué bonito? Y el politeísmo y la corrupción moral, lo veremos en los siguientes capítulos tras la caída de Adán y Eva, son fruto del pecado. Pero en el origen está la moralidad y el monoteísmo. ¿Os dais cuenta de esto? Pero muchos teólogos, porque han olvidado esta enseñanza de fe, que es la elevación sobrenatural primera de nuestros primeros padres, incurren en este fallo, en creer que el concepto de monoteísmo es una conquista tardía de la humanidad, a medida que va creciendo la especulación filosófica, y que el concepto de ley natural o sistema ético-moral es una conquista tardía de la humanidad. No es una conquista tardía de la humanidad, es una revelación de Dios a nuestros primeros padres cuando decide elevarlos a el estado de naturaleza elevada, sobrenatural. Y será con el pecado con el cual entre en el mundo el politeísmo y la corrupción. ¿Veis? Sí. Bueno, tiene que ver, pero no tanto. La Virgen María tenía este estado de gracia más pleno que Adán. Sí, efectivamente, claro, por el especial privilegio de poder ser madre de Dios. De hecho, era llena de gracia, era quejaritomene, eso es. Nosotros volvemos a recuperar de alguna forma el estado de naturaleza caída cuando somos redimidos por Jesucristo. Pero bueno, todo eso lo veremos cuando hablemos un poquito más del pecado. Si queréis abrir las ventanas, por amor de Dios, a mí me va a dar algo, vamos a morir aquí de calor que hace. Además que yo me apasiono ligeramente con la explicación y entonces, ahí tenemos. Por tanto, el libro de Génesis nos está hablando de una revelación especial de Dios a Adán, por la cual lo constituye en hijo, el tema de la filiación adoptiva. Pero además, fijaos qué bonito, porque le dice, dominad la tierra, sed fecundos y multiplicaos, primer mandato de Dios a la humanidad. También esto, cuando dicen, no, la Iglesia condena la sexualidad. ¿Cuál es la primera frase de Dios a la humanidad? Sed fecundos y multiplicaos. Ya me diréis cómo se hace eso. Primer mandato de Dios a la humanidad. Sed fecundos y multiplicaos. O sea, no, la Iglesia tiene una visión negativa de la sexualidad. Sí, ¿cuál es el primer mandamiento de Dios? Ah, sí, amarás a Dios sobre todas las cosas. No, falso. El mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas se dice en el capítulo 20 del libro del Éxodo. La Biblia tiene 70 capítulos antes. El primer mandamiento de Dios a la humanidad es multiplicaos, sed fecundos. Y ya me diréis cómo se hace eso. O sea, ya me diréis la visión tan negativa que tiene la Iglesia de la sexualidad, que son las primeras palabras de Dios a la humanidad. Tela. O sea, como si no hubiera otra cosa en la cual pensar, primeras palabras. O sea, tremendo. Pero estas palabras son muy importantes porque se van a repetir por parte de Dios cuando Noé baje del arca. Con lo cual, ¿qué pasa si la Biblia repite las mismas palabras en dos episodios distintos? Que está leyendo un episodio a la luz del otro y que después del diluvio tendremos una nueva creación. ¿Veis qué bonito? Porque se repite exactamente la misma expresión. Pero lo siguiente que Dios dice es, llenad la tierra y sometedla, lo tenéis en la página 44 de los apuntes al final, y dominad los peces del mar. Se emplea el verbo kabash, someter, y el verbo radá, dominar. El verbo kabash y el verbo radá son los verbos que se emplean, por ejemplo, para hablar de David y Salomón en los libros históricos. Son acciones propias de un rey. Dominar y someter. ¿Qué significa esto? Que Dios coloca al hombre no como esclavo según los mitos babilónicos, sino en una dignidad increíble, otorgándole como una especie de categoría de ser vicerrey, virrey de Dios en la tierra, vicerregente en la tierra. Porque lo propio de estos verbos en el resto de la Biblia es aplicarlos a la actividad de gobierno de los reyes. Por tanto, el hombre es constituido como rey
de la creación, no como esclavo. ¿Os dais cuenta de la dignidad tan alta en la cual la Biblia coloca al hombre? Nada que ver con los mitos, nada que ver con la filosofía actual materialista, donde el hombre es un puñado de células que proviene de una evolución que ni siquiera tiene finalidad y que no tiene alma, lo único que tiene son sentimientos o emociones, emotividad. ¿Nos damos cuenta de la dignidad tan alta en que la primera página de la Sagrada Escritura coloca al hombre? Bueno, es curioso cómo toda la creación está ordenada al culto. Y ya vemos, bueno, pues en la página 45 las diferencias que hay entre el Génesis y las cosmogonías del mundo antiguo. Para empezar, el mundo es obra de la bondad y de la sabiduría de Dios, no de un conflicto en lo divino. Y además, todos los otros elementos del mundo no son dioses, sino que son criaturas. Aquí os pongo un poco cómo es en esta diapositiva la cosmovisión judía, la cosmovisión bíblica del mundo. He dicho que la Biblia no revela verdades de ciencia natural, sino únicamente verdades teológicas, y que en este sentido comparte con el resto de culturas un poco de aquella época del Oriente Medio antiguo, la visión del mundo. Mirad, la Tierra es plana y está asentada sobre el abismo con una serie de columnas, las columnas de la Tierra, las columnas del orbe, a las cuales se refiere un salmo diciendo que Dios ha sentado el mundo sobre sus columnas. El agua es de color azul, pero ¿el cielo de qué color es? Azul. Por tanto, si el cielo es de color azul, es porque hay agua. Pero ¿cómo el agua que hay en el cielo no se nos cae encima? Muy sencillo, porque existe la requia o bóveda celeste, que lo que hace es separar las aguas superiores de las aguas inferiores. Y cuando llueve, ¿qué sucede? Que Dios abre las compuertas del cielo. ¿Veis ahí una compuerta abierta? Y por esa compuerta cae la lluvia a la tierra. Por eso en el momento del diluvio se nos dice que Dios abre las compuertas del cielo. Es muy curioso también que el sol, la luna y las estrellas, dice un salmo, el sol sale de su alcoba como un guerrero para recorrer su camino, es el sol el que se mueve, saliendo por un sitio y poniéndose por el otro sitio, ¿verdad? Y luego están los cielos inferiores, donde están la luna, las estrellas, los astros y los fenómenos meteorológicos, y por arriba los cielos superiores, por arriba de los cuales está Dios. El propio cielo superior está dividido en 7 niveles, los 7 cielos. De hecho, en hebreo, ¿sabéis cómo se dice la palabra cielo? Shamayim. Shamayim. Mayim es agua. Sha, allí hay agua. Pero Shamayim, ¿en qué termina? En im. Es decir, es un plural. Porque el cielo no es único, hay 7 cielos, hay gradación en los cielos. Y en el 7º cielo está Dios. De ahí un poco la expresión, estás en el 7º cielo, o sea, como te has ido tan para arriba que estás en Babia, ¿no? O sea, en el 7º cielo está Dios. ¿Veis qué bonito? Hashamayim, en plural. Esa es la razón por la cual en arameo, lengua en la cual Jesús pronuncia el Padre Nuestro, también cielos es plural. Y entonces, como cielos es plural, San Jerónimo en la Vulgata traduce al latín el Padre Nuestro in celis, celis en plural. Y nosotros antiguamente decíamos Padre Nuestro que estás en los cielos, porque nos quedaba este rastro. Hoy día decimos que estás en el cielo. Bueno, tampoco hay que volvernos locos, no pasa nada. O Gloria a Dios in excelsis, decimos en el Gloria. ¿Por qué in excelsis? Con una S. Porque pervive todavía el rastro judío de los cielos, Hashamayim, en plural. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, os voy a enseñar el papiro de Geb, que es un papiro egipcio, en el cual tenéis al dios de la tierra, Geb, tumbado, y tiene como hojitas en el cuerpo, que son las plantas.
Pero luego tenéis a Nut, la diosa de los cielos, que está haciendo el pino puente encima de Ge, porque el cielo le da la vuelta a la tierra. Y si veis el cuerpo de Nut, que es una divinidad femenina, es una chica, ¿veis que tiene un montoncito de estrellas? ¿Veis? Es la cosmovisión que había en aquella época y que la Biblia no le importa tomar, pero desmitologizándola completamente. Y luego veis al dios Amón-Ra, el dios Sol. En un barco, en el centro, tenéis el bicho, Amón, con el disco solar en la cabeza. Y el barco va subiendo por encima de Nut en las aguas superiores. Por eso el barco puede navegar encima de Nut. Y al final, ese es el amanecer. El atardecer vemos al dios Amón-Ra, de nuevo, en el barco, descendiendo por Nut, el cielo. Pero, ¿cuál es la diferencia respecto a la Biblia? Que Nut, Amón-Ra, Geb son dioses. ¿Y en la Biblia son dioses? En la Biblia son criaturas. Y dijo Dios que exista el cielo. Y dijo Dios que exista la tierra. Y dijo Dios que exista el sol. No son dioses, de nuevo, son criaturas. ¿De acuerdo? Primer relato de la creación.